Bien, estudiantes, bienvenido a la semana 33, día número 3. En esta oportunidad, el tema principal dice, ayudamos a eliminar la violencia contra niños y mujeres. La actividad del día 3 dice, participamos de actividades de recreación familiar relacionadas con la razón de cambio en un modelo lineal. Bien, vamos a ver qué nos ha presentado esta semana. Tenemos aquí situación número 1. Actividades en la familia, dice. Con la finalidad de usar el tiempo libre para compartir actividades de creación y recreación, 4 integrantes de una familia deciden elaborar un álbum de fotografías, componiendo historias breves y amigables. Para ello, se han propuesto que de manera simultánea, en 2 minutos, cada integrante elaborará una página del álbum, por lo que se solicita dice, determinar el modelo, la cantidad de las páginas que han elaborado los 4 integrantes de la familia en términos del tiempo. Y la pregunta B dice, calcular la cantidad de páginas del álbum que elaborarán los 4 integrantes de la familia en 2 horas. Determinar el tiempo que emplearán para elaborar 80 páginas del álbum. Realizar la representación gráfica e interpretarla. Bien, ahí tenemos entonces, ¿cómo se llama? 4 preguntas para la situación 1. ¿Sí? Vamos a ver su solución una por una. Primero vamos a resolver qué dice la pregunta A. Entonces vamos a resolver la pregunta A. La pregunta A dice, determinar el modelo, la cantidad de las páginas que han elaborado 4 integrantes de la familia en términos del tiempo. Fíjate, el problema de qué trata, ¿no? Son, como sienta, 4 integrantes, ¿de acuerdo? Cada integrante dice que elabora una página, ¿de acuerdo? En 2 minutos. Eso es lo que nos da el problema. A partir de esa situación, nos piden, ¿cómo se llama? Algunas preguntas. Vamos a elaborar la primera pregunta. ¿De qué trata? Dice, por datos del problema, ya sabemos que un integrante elaborará en 2 minutos una página. ¿Sí? O sea, cada integrante va a usar 2 minutos para hacer una página del álbum. 4 integrantes elaborarán en 2 minutos X páginas. Mediante letra simple vamos a identificar nosotros, ¿de acuerdo? ¿Cuántos elaboran los 4 integrantes? ¿Cuántas páginas van a hacer? Entonces aquí ponemos aplicar la regla de letra simple. Y podemos ahí simplificar simplemente, ¿de acuerdo? Aquí podemos simplificar simplemente, ¿cómo se llama? Integrantes elaboran en 2 minutos. Abajo también puedo simplificar, integrantes elaboran en 2 minutos. Y me va a quedar 4 por 1. O sea, 4 por 1 me va a quedar 4. O sea que la respuesta va a ser 4 páginas. ¿Sí? Entonces, se aplicó la regla de simple para entender más o menos cómo sale esa respuesta. Entonces, pero podría no usar la regla de simple también. Podría decir lo siguiente, ¿no? Si un integrante demora 2 minutos, ¿de acuerdo?, en hacer una página, entonces, ¿cuántas páginas harán 4 integrantes? También demorando 2 minutos cada uno de ellos. Entonces, la respuesta es obvia, sería entonces 4 páginas. Si uno elabora una página en 2 minutos, 4 elaborarán 4 páginas, ¿de acuerdo?, en 2 minutos. Muy bien, entonces tenemos ahí parte de la respuesta a la pregunta A. ¿Sí? Vamos a continuar respondiendo a la pregunta A. Fíjate. Vamos a tener que ubicar nosotros, ¿de acuerdo? Para encontrar el modelo, ¿sí? El modelo de esta situación problemática. Vamos a llamar nosotros las variables el tiempo y minutos, porque el tiempo te lo dan en minutos, yo lo voy a llamar X, ¿sí?
Y el número de páginas que elaboran cada 2 minutos. ¿Sí? Entonces, fíjate, dos variables, la variable x y la variable y. Ya tú sabes que en una función y viene a ser f de x. Y sabemos también que y depende de cómo se llama la variable dependiente, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí nosotros, entonces, dos variables, ¿ya? Según el dato del problema, dice que, ¿cómo se llama? Cuando empleamos 2 minutos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el número de páginas que se van a elaborar son 4. ¿De acuerdo? Ojo, estamos trabajando nosotros con el tiempo que nos están dando. En 2 minutos, ¿cuánto elaboran? 4 páginas. ¿Quiénes? 4 personas, ¿sí o no? Entonces, si fuera entonces 4 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, 4 minutos, ¿cuántas páginas van a elaborar? Fíjate, si aquí el 2 se duplicó por 2, acá también se va a duplicar por 2. Entonces sería 8. ¿Sí o no? Entonces, si tenemos acá nosotros en 4 minutos, ¿de acuerdo? Entonces se harán, ¿cuántas páginas? 8. 8 páginas. Si fuera, por ejemplo, en 6 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, acá si empezamos con 2, quiere decir que acá se ha triplicado. Entonces, acá también puedo triplicar el 4. Entonces, acá podría ser 12. ¿Sí? Entonces, si pasan 6 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas páginas se harán? 12 páginas. Y así puedo continuar. O sea, puedo decir ahora, por ejemplo, si pasan 8 minutos, ¿cuántas páginas pueden hacer los integrantes? Entonces, fíjate, ¿qué pasó con el 2 para que me dé 8? Se cuadriplicó, se multiplicó por 4. Entonces, quiere decir que este 4 también tengo que multiplicarlo por 4. Entonces, me va a dar 16. Y ando observando aquí, fíjate, 2, 4, 6, 8. Aquí hay una relación numérica. Y aquí también, fíjate, 4, 8, 12, 16. Va subiendo de 4 en 4. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, 10 minutos, ¿qué pasó con este 2 que está aquí para que me dé 10? Se multiplicó por 5. Entonces quiere decir que si el 2 lo multiplicas por 5, el 4 también lo va a multiplicar por 5. Entonces va a ser 20. ¿Sí? Entonces en 10 minutos se harán 20 páginas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir. Si puedo darle, por ejemplo, 12 minutos, entonces aquí, fíjate, se ha multiplicado por 6 el 2 y me da 12. Entonces acá también debo multiplicar por 6 el 4. Entonces sería 24 páginas. Cuando pasan 12 minutos, se hacen 24 páginas. Y así podemos continuar sucesivamente con muchos más valores para el tiempo. Entonces habrán mucho más páginas que se harán también. ¿Sí? Entonces, fíjate, ahí hemos encontrado nosotros, ¿de acuerdo?, un orden del tiempo que se emplea y los resultados que hay en hacer la cantidad de páginas. Pero, ¿qué quiere decir todo esto que está acá? Fíjate. ¿Eso qué quiere decir todo eso que está ahí? Fíjate. Número de páginas siempre es el doble del tiempo. O sea, la página aquí es 4. 4 es el doble de 2. Aquí el número de páginas son 8. 8 es el doble de 4. Y, por ejemplo, aquí es 12. ¿De acuerdo? O sea, el número de páginas siempre es el doble del tiempo. Ojo, del tiempo que se llama X. ¿Sí? Entonces, esa propiedad la vamos a usar nosotros. ¿Ah? Entonces, fíjate aquí. ¿Cómo armo la fórmula o modelo yo, cómo se llama, esta relación numérica que hay acá? Entonces digo y, o sea, estos valores de acá son y, ¿de acuerdo? Y va a ser igual a f en x. Acuérdate que siempre y es f de x. Entonces, ¿y es igual a quién? A 2 veces x. ¿Por qué 2x? Porque siempre este valor que es y, en este caso 4, es el doble del 2. O sea, ¿doble de quién? De x. Entonces, quiere decir que la función a modelar este problema se va a llamar f de x igual 2 veces x. Recuerda que y es la cantidad de página y x es el tiempo. O sea, y va a depender del tiempo que se emplee. A más minutos, más páginas. ¿De acuerdo?
Entonces por ahí tenemos aquí una relación numérica. Fíjate, ya encontramos lo que me dice la primera pregunta. Determina el modelo. Ya determiné el modelo. Donde en este modelo, ¿qué pasa en este modelo? Fíjate. Este modelo que está aquí, tú vas a usarlo para resolver la siguiente pregunta. O sea, primero tenías que resolver la A para resolver la B. ¿Sí? Entonces, fíjate, ahora vamos a resolver la B. Ya resolvimos la A, ya encontramos el modelo, o la fórmula, como lo quieres llamar, que hace que modele esta situación problemática. Bien, entonces aquí fíjate, la pregunta B dice, calcular la cantidad de páginas del álbum que elaborarán los 4 integrantes de la familia en 2 horas. Ahora me dan 2 horas. Fíjate, aquí está el tiempo en minutos, pero ahora me dan 2 horas. Entonces quiere decir que yo quiero saber cuántas páginas hacen, ¿de acuerdo? Los 4, ojo, los 4 integrantes, pero en 2 horas. Entonces vamos a ver eso. Ya tengo la fórmula, ¿sí o no? Esta de aquí, esta fórmula que tú has encontrado te va a servir. Entonces fíjate acá. Vamos a identificar, ¿no? ¿Qué cosa es X aquí? X es el tiempo en minutos. Ojo, está en minutos. ¿Sí? Y Y son las páginas elaboradas. Entonces, 2 horas, ¿cuántos minutos tiene? Tiene 120 minutos. Eso lo sabemos nosotros. Entonces aquí tengo que 2 horas es 120 minutos. Muy bien, lo he pasado a minutos. ¿Por qué? Porque aquí la variable X está todo en minutos. Bien, entonces ahora vamos a usar la fórmula. Entonces simplemente usamos la fórmula. Y tengo la fórmula Y es igual a ¿quién? A F en X igual a 2X. Entonces, ¿cómo se llama? Yo no sé Y, cuánto vale Y, porque el Y representa la cantidad de páginas, pero sí sé cuánto vale X. X es el tiempo, aquí está en la variable. Aquí está la variable X, que es el tiempo. Entonces, el tiempo está en minutos. Aquí entonces ya tengo que ver, 2 horas es 120 minutos. Bien, entonces aquí vamos a reemplazar ahora el valor de X. Recuerda que X vale 120, ¿sí? Entonces, Y va a ser igual a F en X. Recuerda que estamos evaluando la variable X en la función Y. Entonces, como X es 120, reemplazamos. X vale 120 y dice que es igual a 2 veces X. Entonces, pero X vale 120, entonces 2 por 120. Simplemente es multiplicar entonces. Entonces quiere decir que Y, ¿qué cosa es Y? Y viene a ser la cantidad de páginas. Entonces Y va a ser igual a ¿quién? A la función evaluada, ¿de acuerdo? En X, que vale 120 minutos, ¿de acuerdo? Y va a ser igual a ¿quién? A 240 páginas. Quiere decir que en 120 minutos se van a hacer 240 páginas. Muy bien, ya respondimos entonces la pregunta B. Vamos a la pregunta C. Ahora me dice determinar el tiempo que emplearán para elaborar 80 páginas del álbum. Bien, ahora lo contrario me están preguntando, porque antes me preguntaron las páginas, no me preguntan el tiempo. Entonces, para eso usamos la misma fórmula, fíjate. Entonces, quiere decir que X va a ser el tiempo, que está en minutos, recordemos siempre eso, y Y va a ser las páginas elaboradas. ¿Sí? Entonces, Y, como son las páginas que se han hecho, según el problema dice acá, que se han elaborado 80 páginas, o sea, Y representa la cantidad de páginas. Entonces quiere decir que Y igual a F de X igual a 80 páginas. Entonces simplemente voy a reemplazar. Entonces voy a usar la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces la fórmula o el modelo que, ¿cómo se llama?, genera esta situación problemática, se llama Y igual F en X igual a 2X. Entonces fíjate, pero como yo sé que vale Y 80, simplemente reemplazo. Entonces aquí sería 80, que es F de X, igual a ¿quién? A 2X. Entonces, como yo no sé X, y X es el tiempo, entonces X es lo que necesito saber. Entonces, aquí lo está afectando por el 2, porque el 2 se está multiplicando, va a pasar dividiendo a 80. Lo que multiplica pasa dividiendo. Entonces, quiere decir que aquí vamos a hallar entonces X. Recuerda que X es el tiempo, y eso es lo que me están pidiendo. Entonces, aquí simplemente despejamos, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, ya tengo X. Entonces 80 entre 2 me va a dar 40. 40 minutos entonces. Como X representa el tiempo,
Entonces quiere decir que en 40 minutos vamos a hacer 80 páginas. O los cuatro van a ser 80 páginas. Bien, ya entonces resolvimos la pregunta B, C. ¿De acuerdo? Vamos a resolver una pregunta D. A ver. Pero aquí ya vamos a ir nosotros a representar. La pregunta D me dice que represente. ¿De acuerdo? Yo voy a representar y lo voy a hacer en la, ¿cómo se llama? En el programa de GeoGebra, ¿ya? Vamos a hacer la pregunta C que me dice represente este modelo gráficamente. Entonces lo vamos a hacer usando GeoGebra. Estamos ya en GeoGebra, vamos ahora, ¿cómo se llama? A ingresar el modelo de la función. La función, donde dice entrada, escribimos F, minúscula siempre, si escribimos una función, F de X, si escribimos X, pero del paréntesis igual, 2 veces X, minúscula. ¿Sí? Entonces, fíjate, si ya se graficó, le doy Enter, se ha graficado esta función, ¿de acuerdo? Entonces, esta función de aquí, ¿de acuerdo? La voy a pintar, la voy a colocar de azul, y le voy a decir que sea más gruesecita. Ahí está. Esa función representa 2 veces X. Si yo quiero su nombre de esta función, la voy a jalar, arrastro de aquí hacia acá, y ya lo tengo aquí. Entonces, esta línea recta se llama 2X. Representa el modelo del problema que nos han planteado. Entonces, pero yo voy a buscar ahora los pares ordenados que satisfacen esa línea recta. Entonces aquí voy a escribir acá entre comillas para que GeoGebra no lo tome como variable. Aquí están los valores de X, le doy Enter, y aquí van a ir los valores de Y, entre comillas, para que, ¿cómo se llama? No lo considere como variable, porque GeoGebra, la variable X y la variable Y lo considera como tal, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo estamos considerando como texto. Entonces, se quiere decir que yo voy a empezar fíjate, a dar valores para X. Digo 0, después cuando empleamos 2, porque es 2 minutos, cada 2 minutos, ¿no? 2 minutos, y luego 4 minutos, ¿sí? Puedo seguir dando más valores, pero simplemente selecciona los dos y tú arrastras hasta lo que tú quieras, por ejemplo, hasta ahí, ¿no? Ya sabemos que va de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿no? GeoGebra asume que va a ir de 12 en 2. Entonces aquí voy a escribir una fórmula para que encuentre el valor GeoGebra. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? O sea, si empleo 0 minutos, ¿cuántas páginas hago? 0. Pues no empleo ninguna página porque no empleo tiempo. Pero si empleo 2 minutos, debo hacer, ¿cómo se llama? ¿Cuántas páginas hacemos cuando empleamos 2 minutos? 4 personas. 4 páginas. Vamos a hacer eso. Entonces, fíjate acá. Voy a escribir la fórmula. Igual escribes la función F, entre paréntesis, escribimos ¿qué cosa? La columna A, que es mayúscula, ¿de acuerdo? ¿En qué celda? En la celda A2, o sea, en la fila 2. Entonces aquí sería A2, ¿sí? Estamos evaluando la función en el valor que asume, ¿de acuerdo? A2. Entonces le damos Enter y me sale 0. ¿Sí? Aquí sí que acá estamos multiplicando 2 por 0, me da 0. ¿Sí? Aquí está X. 2 por 0, que vale X, sería 0Y, o F de X. Entonces, para que esta fórmula se aplique a cada uno de estos valores, simplemente le arrastro hacia abajo. Ahí está. Listo, se cumple. No veamos si se cumple, fíjate. Si emplea 2, ¿de acuerdo? 2 minutos, la fórmula es 2 por X, pero 2 por 2 me va a dar 4, se cumple, ¿sí? Si emplea 4 minutos, pues me da 8 páginas. Si emplea 6 minutos, 12 páginas. Si emplea 8 minutos, 16 páginas. Entonces, aquí vemos que GeoGebra está, ¿cómo se llama? Aplicando esa fórmula y se cumple en base al problema, ¿sí? Entonces, ahora lo que yo quería, ¿cómo se llama? Encontrar los valores, ¿de acuerdo? De los puntos que pertenecen a esa recta. Simplemente le hago clic, sombreo todo esto y está aquí, ¿sí? Sombreo, los pares ordenados, pues son pares ordenados, y le digo clic derecho y le digo que cree una lista de puntos, ¿de acuerdo? Va a crear una lista de puntos. Al crear la lista de puntos, se van a observar en la línea recta, fíjate, aquí están, ¿sí? Aquí están los puntos, pero yo quiero ver sus valores de estos puntos, vamos a verlo, le digo clic acá, le hago propiedades,
y le digo acá que me dé el nombre y valor. Le digo nombre y valor. Ya está. Cierro aquí, ya no voy a usar esto. Y aquí está, fíjate. Aquí están los valores. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahorita es encontrar estos puntos. Para que se vea aquí, vamos a colocarle sus puntos. Ahí. Estoy colocando los puntos para poderle, ¿cómo se llama? Hacer su gráfica que se entienda mejor. Vamos a ver acá. Le voy a trazar segmentos, ¿sí? Segmentos de aquí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que emplea 2 minutos, ¿de acuerdo? Va a formar 4 páginas. ¿Sí o no? Ahí está. Si emplea 4 minutos, o sea, de 0 avanza 4 minutos, ¿sube cuánto tiempo? Emplea, hace, ¿cómo se llama? 8 páginas. Si usa 4 minutos, ¿cómo se llama? Hace 8 páginas. Si emplea 6 minutos, aquí está, fíjate la variable tiempo, si emplea 6 minutos, va a emplear ¿cuánto? 12 páginas, o va a ser 12 páginas. Si hace, o sea, si emplea 8 minutos, ¿cuántas páginas hace? Fíjate acá, hasta 16, aquí está. Muy bien, listo, ahí está. Muy bien, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nosotros, ¿cómo se llama? Las coordenadas de cada punto. Y la coordenada de cada punto me está diciendo a mí, ¿cómo se llama? ¿Qué significa? Por ejemplo, me está diciendo a mí que el punto 6,12 quiere decir que emplea 6 minutos, va a ser 12 páginas. Estoy interpretando la función que ha modelado esta situación problemática, ¿sí? Pero podemos hacer lo siguiente. Entonces, fíjate acá. Esta tablita que está aquí es una tabla de doble entrada, ¿sí o no? Yo le puedo decir clic derecho, la sombreo todo, le digo clic derecho, y digo crear tabla. Me crea la tabla, fíjate, aquí está. Esta es una tablita de doble entrada, la tabla de tabulación que le llamábamos nosotros. Entonces, aquí está, ¿no? Cuando x0, y vale 0, aquí está. ¿Sí o no? Cuando x vale 2, o sea, 2 minutos, y ¿cuánto vale? 4. 4 páginas hace. Si x vale 8, ¿cuánto vale y? 16. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿cómo se llama? Graficado esto en GeoGebra, modelado en GeoGebra, representado en GeoGebra, ¿no? Pero podemos interpretar esto de la mejor manera. Aquí, por ejemplo, aquí los pares ordenados me dicen la información. ¿Sí? ¿Qué quiere decir 8,16? O sea, el par ordenado 8,16. O sea, quiere decir que en 8 minutos está haciendo 16 páginas, según la situación planteada, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que en el eje X está el tiempo y en el eje Y está la cantidad de páginas, ¿sí? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es llevar, ¿cómo se llama? GeoGebra. Voy a llevar a GeoGebra este trabajito que se ha hecho y lo voy a pegar en mi PowerPoint. Entonces, le digo así, exportar, ¿de acuerdo? Exportar vista gráfica al portapapeles. O sea, clic ahí, ya está copiado eso. Te vas, ¿cómo se llama? A PowerPoint, o a Word, o a Excel, lo pegas y ya estaría listo tu trabajito. Bien, entonces hemos usado GeoGebra para que, ¿cómo se llama? Graficar esta situación problemática. Bien, ya hemos elaborado entonces en GeoGebra nosotros la representación, de acuerdo, gráfica, y pues la hemos interpretado, ¿no? Entonces aquí nos traemos aquí a Word lo que elaboramos, aquí está la gráfica, dice cómo se llama el gráfico que hemos elaborado, el número de páginas que hacen los 4 integrantes. O sea, tu gráfica representa la cantidad de páginas que hacen los 4 integrantes en un tiempo determinado, ¿no? Aquí tenemos la tablita de doble entrada, ¿no? Y sabemos que el eje Y va, ¿cómo se llama? La cantidad de páginas, y en el eje X hemos puesto el tiempo. Y aquí está su representación gráfica. Muy bien. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Dice, las magnitudes son directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra también. O sea, fíjate acá, 2. Si una aumenta, que es 4, la otra también va a aumentar a 8. Si aumenta de 4 a 6, la otra aumenta de 8 a 12. ¿Sí? Y si disminuye,
también disminuye la otra. Entonces aquí dice bien claro, la magnitud son directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra también aumenta en la misma razón, ¿sí? Igualmente, si una disminuye, la otra también disminuye. Bien, ya interpretamos entonces hasta aquí la pregunta, ¿no? La pregunta D, que corresponde a la situación 1.